¿Qué tal? Está un gusto estar con ustedes en esta emisión del mapa. Y es que la región del Sahel africano enfrenta acciones terroristas, planes de golpes de estados y divisiones territoriales. Son millones de personas las desplazadas, esto debido a conflictos, también miles de personas martirizadas, mientras las grandes corporaciones mediáticas de Occidente parecen mirar hacia otro lado. Ese será nuestro tema en el mapa y, por supuesto, soy Aaron Romero y estaremos hablando del Sahel africano durante esta jornada. Y antes de entrar en materia, por supuesto, revisamos nuestro mapa, nuestro habitual mapa. Hablamos exactamente del Sahel. Se defiende ante la inestabilidad del terrorismo, inestabilidad y terrorismo. La violencia yihadista se intensifica en la región del Sahel. Este territorio se extiende desde Mauritania al oeste hasta Sudán del Este, comprendiendo los países como Burkina Faso, Chad, Mauritania, Malí, Níger, Nigeria. Estamos hablando de una región intermedia entre, ahí lo ven en el mapa, entre la región norte, donde está el desierto del Sahara, y por supuesto la región sur del continente africano. Durante el mes de noviembre del año pasado, 2025, se registraron 136 ataques en esta región del Sahel. Los países más afectados, entre ellos Nigeria, que registró 41 ataques, que dejaron un saldo de casi 200 personas fallecidas. Con foco de violencia en las localidades del lago Chad, identificado en el mapa, en los círculos de colores que representan, por supuesto, el número de víctimas derivadas de los ataques terroristas en cada nación. Le sigue en esta jornada de violencia del año 2025 Burkina Faso, con 39 ataques y un centenar de víctimas mortales entre civiles y fuerzas de seguridad. También Mali reportó 26 ataques, pero con un alto índice de letalidad que se tradujo en unos 140 fallecidos. Y por último está Níger, que representa una relativa estabilización en la violencia, con 9 incidentes y cerca de 36 personas asesinadas. Pero vamos a sumar más datos. Esta región del Sahel, en África, se defiende ante los intentos desestabilizadores. El pasado 3 de enero, en Burkina Faso, fue abortado un intento de golpe de Estado fraguado entre actores militares y civiles que contó con financiamiento proveniente del exterior, que pretendía eliminar a los altos mandatarios, incluidos el jefe de Estado. Estamos hablando del capitán Ibrahim Traoré. En la actualidad, otros estados del Sahel están considerados como zonas donde el yihadismo, grupo terrorista que opera en esta región de África, puede intentar cambiar los procesos de gobernabilidad existentes, y por ello la Alianza de Estados del Sahel, por sus siglas, mejor conocida como AES, se fortalece para evitar tal situación. La misma está conformada por las siguientes naciones: Malí, Burkina Faso y Níger. Esto como respuesta a la inseguridad y al rechazo a la intervención extranjera. De hecho, esta alianza busca recuperar la soberanía regional y también construir soluciones para el continente africano. Y por supuesto, para conversar más sobre este tema, tenemos de inmediato desde Argentina a Tadeo Castiglioni. Él es periodista, también colega experto en relaciones internacionales del equipo PIA Global. Tadeo, bienvenido a la pantalla de Telesur. Muy buenas tardes, estimado Aarón. Un enorme placer compartir este espacio contigo y con toda nuestra audiencia. Tadeo, vamos desde lo macro a lo micro. Vemos una región de África desestabilizada ampliamente por grupos terroristas. Este grupo yihadista, quisiera que nos explicaras, por supuesto, la procedencia de este grupo y las potencias que estarían entonces relacionadas a estos intentos de desestabilización, golpes de estados en esta región de África, por favor. Bien, primero que nada, siempre que hablamos de la región del Sahel y de África en línea general, tenemos que hablar de que las estructuras estatales que se han formado son a base del colonialismo, el reparto geográfico de los países. En línea general, cuando vemos líneas rectas en la frontera de países, estamos delante de una división colonial que no se corresponde con la división real de las diferentes pueblos, etnias, naciones y culturas que conviven. Desde el vamos, todo el África moderna, una vez de su independencia, se ha buscado desde el occidente mantenerlo en una constante permanencia y una constante, vamos a decirlo, que sean 100%
naciones débiles y dependientes totales hacia Occidente. En esa búsqueda, lo que ha surgido en los países del Sahel, esto principalmente después de la caída del gobierno, del derrocamiento, mejor dicho, del gobierno de Muammar al-Gaddafi en Libia en el año 2011, fue que toda esta región se convirtió verdaderamente en una región explosiva y en verdaderos estados fallidos. ¿Con qué propósito? Bueno, cuando no hay un gobierno fuerte el cual vele por sus pueblos, y en esos pueblos y en esos países reinan diversos grupos y bandas armadas, para los intereses occidentales es mucho más fácil mantener el control y el saqueo continuo de los recursos, porque es más fácil negociar con un señor tribal, de un señor de la guerra, que con un Estado fuerte, principalmente aupado por Francia y por sectores occidentales en la búsqueda de la cautización regional. Se ha alentado a estos grupos y a gobiernos débiles que no respondan a su pueblo y que tengan un gran grado de dependencia hacia la ayuda exterior, principalmente de Occidente, en este caso en toda África Occidental de Francia. Y bajo esa tutelaje, bueno, Francia mantenía por un lado grupos insurgentes, grupos armados terroristas, mal llamados islamistas, y por el otro lado intervenciones constantes para asegurarse sus vías de suministro, principalmente en esta región de Sahel, muy rica en oro, muy rica también en uranio. Toda la energía nuclear francesa se abastece, más del 90% del uranio proveniente de estos países que ahora han conformado la alianza de los estados del Sahel. Entonces vemos que la cautización y la desestabilización en esta región corresponde a una jugada colonial, a una estrategia maquiavélica, mejor dicho, en los cuales se busca la dependencia total de los países africanos hacia las potencias extranjeras, principalmente occidentales, por lo ende ellos crean el problema y también venden la solución a costa de, bueno, el sufrimiento del pueblo. Tadeo, hoy desde la pantalla de Telesur, bueno, estamos ampliando este tema, pero ¿por qué una región tan estratégica como la del Sahel, que no está en el centro de la atención mediática de las grandes corporaciones, de agencias internacionales, sobre todo de Occidente, no está en la atención mediática? Por ejemplo, hemos visto que recientes conflictos, de hecho, estas agencias se prestan incluso para gobiernos que arman expedientes en contra de otras naciones soberanas. Cito el ejemplo, por ejemplo, de Venezuela, en donde prácticamente el gobierno de Estados Unidos, de manera inexistente, amplió un expediente para justamente secuestrar a un presidente legítimo, y las corporaciones mediáticas acompañaron mediáticamente justamente este proceso. Pero en África ocurre otra cosa. En África prácticamente no hay información. De hecho, mientras, por ejemplo, estábamos haciendo el trabajo de investigación con el equipo de producción de acá de Telesur, mencionábamos esto. ¿Por qué entonces las corporaciones mediáticas no le prestan tanta atención a este conflicto en esta amplia región de África? Porque no estamos hablando de un pequeño grupo de países, estamos hablando de una región muy amplia, en donde tienen muchos conflictos. De hecho, hay una denominada guerra olvidada en un país que fue dividido, el más grande de África, que es Sudán. Bien, corresponde lógicamente, vamos a decirlo, los medios mainstream siempre corresponden a una lógica de poder. Que no se esté hablando del África es porque ellos tienen sus intereses y sus jugadas en África, e incluso cuando ellos lo vean necesario van a potenciar el conflicto africano y después van a saltar en los medios de comunicación para sostener cualquier intentona de desestabilización o incluso de intervención. Pero ¿por qué no se menciona principalmente los estados del Sahel en los grandes medios de comunicación? Bueno, a lo largo de los últimos 3 años han habido revoluciones populares verdaderas en países como Mali, Burkina Faso, Níger, incluso en Chad, en los cuales esto ha cambiado la matriz de desarrollo político. Lo que mencionábamos al principio en el informe de la cantidad de ataques terroristas en esta región y en estos países, en realidad incluso en los estados Sahel es mínimo a comparación de años anteriores. ¿A qué nos lleva esto? Estos nuevos gobiernos populares que han tomado el poder han logrado resolver
en gran parte de problemas de seguridad, pero han logrado llevar una verdadera revolución y transformación social en cada uno de sus países, de tal manera que no únicamente nacionalizaron los recursos estratégicos, los cuales eran saqueados por Occidente, sino que han mantenido una alianza en todo aspecto, en los cuales incluso ahora están avanzando hacia una descolonización total, que fue cultural, educativa, política, y ahora se está avanzando sobre una descolonización económica, recordando que estos países tienen una dependencia hacia el franco CFA, la moneda emitida por Francia para los países africanos, y que ahora estos países, a base del patrón oro, estarían buscando desarrollar una economía soberana, que va a ser el gran desafío de este año 2026. Cuando uno analiza por qué no se habla, o cuando se habla en tono de demonización, lógicamente es para que el mundo no sepa la realidad de las transformaciones locales que se están viviendo en estos pueblos, y el ejemplo que esto se puede transmitir a modo contagio. Recordemos que esto comenzó con un golpe de estado popular en Mali, y rápidamente se expandió en toda la región, de tal manera que Francia ha tenido que mover y movilizar muchos recursos para contener lo que verdaderamente era una ola de revolución popular a lo largo de todo África, no únicamente en el Sahel, sino incluso en África del Norte y en el África del Sur. Y esto lógicamente tiene un perjuicio económico, un perjuicio geopolítico también para los intereses occidentales. Y siempre que observemos el comportamiento de los grandes medios de comunicación, tenemos que tener en cuenta que hay un poder político, un poder económico, financiero detrás. Por ende, los que solemos consumir diferentes medios de comunicación, entendemos lógicamente cuál es la razón, cuál es la lógica detrás de cada nota, de cada portada y de cada ataque propagandístico desatado por estos medios, que lamentablemente no son de información, sino más bien de desinformación. Tadeo, te voy a pedir que te mantengas, por supuesto, con nosotros en la pantalla de Telesur, porque vamos a revisar algunas cosas en la escala, en nuestra escala, de inmediato. Y precisamente a través de nuestra multiplataforma informativa Telesur, allí tenemos la información desplegada. Burkina Faso y Mali imponen restricciones a estadounidenses tras restricciones del propio presidente Trump. Los gobiernos de Mali y Burkina Faso anunciaron la entrada en vigor de restricciones migratorias para los ciudadanos de Estados Unidos, esto en respuesta directa a las políticas de exclusión de la Casa Blanca. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Mali reafirmó que el Estado maliense exigirá los mismos requisitos y condiciones que Washington impone a sus ciudadanos, amparados en el principio de reciprocidad internacional. Las autoridades, tanto de Bamako como de Ouagadougou, señalaron que estas acciones responden a la necesidad de defender la dignidad nacional frente a las decisiones unilaterales que criminalizan a poblaciones del continente. La medida marca un precedente en la región al aplicar restricciones simétricas a una potencia occidental, consolidando también una postura de soberanía frente a las presiones migratorias y políticas ejercidas desde Washington. En el cierre del año 2025, la respuesta firme de Mali y de Burkina Faso ante el veto migratorio del presidente Donald Trump desde Estados Unidos también simboliza un cambio de paradigma en las relaciones de poder. Gracias por mantenerse con nosotros. Ahora sumamos de inmediato la foto y se trata del presidente de Malí, Assimi Goïta, quien formalizó la Fuerza Unificada de la Confederación de Estados del Sahel junto a Burkina Faso, Níger, para reforzar la soberanía y también combatir el terrorismo. Rusia, a través de su canciller, Sergei Lavrov, aseguró su apoyo a esta unificación con formación militar y suministro de armas
y calificó esto como una muestra de determinación para construir una nueva arquitectura y de seguridad y mantener una política exterior independiente basada en intereses nacionales y capacidades propias. De igual manera, los países de esta Unión Africana que acaba de surgir anunciaron la retirada de la Corte Penal Internacional, calificándola de instrumento de represión neocolonial, y que ellos apuestan por mecanismos endógenos para la paz, la justicia y la protección de los derechos humanos basados en sus propios valores sociales. Tadeo, quisiera entonces repreguntarte, aquí están estos estados, Alianza de Estados del Sahel, apuestan por defensa, cooperación, desarrollo, la importancia de estos tres elementos y por supuesto el apoyo que está también ofreciendo Rusia, todo esto para también ofrecer una voz multilateral, también surgida desde el sur global. Por supuesto, cuando hablamos de esta confederación que se ha formado, estamos hablando de una nueva manera de hacer política dentro del África, recuperando los principales, vamos a decirlo, memoria histórica del panafricanismo, de aquella ideología de liberación nacional que se tiene y que no solo han quedado en la teoría, sino que han avanzado a la práctica. Lógicamente se hace camino al andar con todas las dificultades que esto contrae, pero esta confederación ha logrado importantes avances verdaderamente revolucionarios en muy poco tiempo, y esta unificación de los comandos de las Fuerzas Armadas para tratar de asegurar y de contener el terrorismo impuesto desde el exterior y también todos los intentos de golpe de Estado y desestabilización sostenidos desde Occidente, principalmente desde Francia, muestra que estamos delante de una estructura de colaboración total, casi de Estado de Unión, los cuales demuestra el alto nivel de desarrollo y operativo que se ha tenido en estas transformaciones en África. Lógicamente, ninguno de estos eventos son aislados y no podrían llegar y avanzar en grandes proporciones si no hubiera un apoyo internacional de tanto de la parte de la Federación Rusa como de la República Popular China, que se han esforzado para garantizar a estos países las herramientas para que puedan tener su desarrollo soberano. Y esto, que estos países demuestren que verdaderamente se puede llevar a cabo una transformación global y en todo su conjunto, demuestra a toda la región que aquel discurso de la dependencia, de que ustedes son muy pobres, que ustedes no tienen la capacidad para desarrollarse, lo cual fue el discurso de Occidente durante muchos años, en realidad es toda una falacia, es una gran mentira, y que por eso la necesidad de empezar a pensar con mente propia y trabajar en bien del desarrollo y en bien de la hermandad de los pueblos, creo que ha sido una de las piezas fundamentales que se ha demostrado con esta alianza de los estados del Sahel, y que a la misma vez, lógicamente, este hecho y que estén logrando buenos resultados es lo que más le preocupa al eje occidental, porque se demuestra cabalmente que no únicamente en África, sino en todo el mundo, países dignos y soberanos que decidan seguir su propio camino pueden realmente crecer y avanzar, porque las circunstancias del desarrollo del mundo multipolar y el auge del sur global lo permite. En tiempos anteriores hubiera sido mucho más fácil para Estados Unidos o para incluso Francia mandar a matar a esos presidentes, pero en la era moderna actual ya no es tan fácil, porque se tienen que adherir a todas las consecuencias que esto podría traer, y por eso también lo que hemos visto de este comportamiento y de estos desarrollos y estos avances en los últimos tiempos en África, que representa una gran esperanza para los pueblos, pero a la misma vez hay que estar alerta siempre debido a las maquinaciones y conspiraciones constantes que se tiene del otro lado. Tadeo, y lo que está pasando en África en este momento también demuestra que la historia no es lineal. Para hacer valer los derechos también hay que saber defenderlos, defender la soberanía, y yo creo que prácticamente África también está tomando como un segundo respiro luego que durante la segunda mitad del siglo XX la mayoría de las naciones de este continente se independizaran. Sin embargo, en esta época, en este momento de la historia, están tomando este segundo aire, pero lo están tomando entonces con unidad. Tadeo, te pido que también te mantengas en pantalla porque de inmediato vamos a revisar nuestra leyenda para tener más datos.
Y en esta leyenda compartimos la siguiente frase emitida por el presidente de Burkina Faso, Ibrahim Traoré: Occidente carece de moral humana. Hoy te tachan de terrorista, mañana te convierten en héroe. Debemos eliminar el colonialismo mental. Palabras del presidente de Burkina Faso, Ibrahim Traoré. Tadeo, tras estas palabras del presidente de Burkina Faso, por supuesto queremos saber tus impresiones sobre el papel que juega el Sahel africano y también los países del sur global en este nuevo reordenamiento que llama la atención para que más voces se unan al mundo multipolar. Bien, tomando y retomando las palabras de Ibrahim Traoré, la necesidad de la descolonización de la mente. Cuando uno empieza a pensar con la bandera de su país y deja de pensar con aquellas ideas impuestas del exterior, es cuando todo se puede transformar. Y es, creo que vamos a decirlo, la piedra angular de lo que ha estado sucediendo en el Sahel. Primero, una conciencia popular que luego se ve transmitida en todos los desarrollos y en la necesidad de defender el país a como del lugar, que es lo que se ha estado formando en los últimos tiempos. Respecto a qué valor, qué significado, qué importancia tiene lo que está sucediendo con estos estados del Sahel para el sur global, creo que el principal mensaje es el de la descolonización. Mencionabas que estamos atravesando una segunda ola de descolonización a nivel continental en África, ojalá sea la definitiva, pero no únicamente en África, sino que esto abre las puertas a que todos los países verdaderamente empiecen a tomar en cuenta cómo se ha colonizado a las naciones culturalmente, desde lo mediático, desde lo educativo, desde lo económico, porque no únicamente existe el colonialismo de la bota extranjera pisando el país, sino que también todos aquellos tentáculos de esta gran bestia que estrangula y que saquea los recursos de los países. Lo que ha hecho el Estado de Sahel fue identificar cada uno de estos tentáculos y ir cortando uno por uno todos los intereses extranjeros que se tenía para lograr la verdadera independencia. Creo que eso marca una gran diferencia con otros momentos históricos que se han visto a lo largo del tiempo, y eso también es un claro ejemplo incluso para nuestra América en los momentos tensos y complicados que se vive a nivel continental, la necesidad de unidad, la necesidad de comprender que somos hermanos y a la misma vez la necesidad ahora más que nunca de descolonizar la mente, descolonizar la neurona y de esta manera descolonizar también el horizonte, abriendo las puertas hacia nuevos paradigmas de desarrollo social en los cuales sean verdaderas transformaciones y no únicamente cambios que son cambios de fachada y no cambios estructurales de la realidad. Esto se ha visto en el Sahel, se está todavía desarrollando, son hechos que todavía están en desarrollo, pero que a la misma vez son muy auspiciosos para todos los que desean tener una nación libre y soberana, y hacia eso creo que se apunta cada uno de estos mensajes que se pueden transmitir desde la lucha anticolonial, desde el corazón del África. Colega periodista Tadeo Castiglioni, muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis para el mapa. Será hasta la próxima. Un enorme placer. Y nosotros, por supuesto, vamos a finalizar este programa con nuestros vectores. Son 3. Y por supuesto nuestro primer vector nos ubica con una palabra: neocolonización. La región del Sahel en África, los estados y también los pueblos de esta región resisten el proceso de imposición colonial que antes del siglo XX estuvo encabezada por Europa y que ahora dirige Estados Unidos mediante la financiación externa de grupos terroristas. Tenemos un segundo punto: unidad africana. Sin embargo, hay que decirlo, África, pese a padecer la desigualdad social producto de las guerras muchas veces impuestas por grandes potencias, todo esto para dividir y también a esta parte del mundo, pone como centro el crecimiento conjunto, la cooperación y la defensa de los territorios. Una luz que resurge a través de la alianza de los estados del Sahel. 3. Surge la palabra multipolaridad. El Sahel africano, al igual que la mayoría de los países del sur global, de otras regiones, juegan un papel fundamental para el surgimiento de un nuevo mundo. Y también hace un llamado al respeto de la soberanía y también la equidad en las relaciones internacionales para que sean más justas, la redistribución de los recursos energéticos,
pero para el desarrollo de los pueblos y no de un pequeño grupo. Soy Aaron Romero. Con esto despedimos la presente edición del Mapa. Será hasta la próxima.